Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Imagina que descubres por qué mueren las personas. No de forma vaga, no como teoría, de forma exacta, concreta y demostrable. Y que quienes las están matando son los propios médicos. Imagina que lo demuestras con datos, que las cifras son tan claras que no admiten discusión y que nadie te cree, que te ridiculizan, que te expulsan, que te encierran y que mueres de exactamente aquello que descubriste, de la misma enfermedad que podrías haber evitado. Esta es la historia de Ignaz Semmelweis. Bienvenidos y bienvenidas a Ilustres Anónimos. Soy Víctor. Hay una pregunta que me ronda desde que empecé a preparar este episodio. Una pregunta que parece tener una respuesta obvia, pero que cuanto más la miras, menos obvia parece. ¿Por qué es tan difícil que el mundo acepte algo que es verdad? Porque en Viena, en 1847, había mujeres que preferían dar a luz en la calle antes que entrar en un hospital. Ojo, no hablo de teorías complicadas, no hablo de ideas que requieren años de formación para entenderse. Hablo de algo muy concreto. Una persona llega con datos, con pruebas, con resultados que cualquiera puede verificar. Y el sistema no solo no la escucha, sino que activamente la destruye. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué dice eso de cómo funcionamos? Hoy vamos a hablar de Ignaz Semmelweis, un médico húngaro que en 1847 descubrió que los médicos, sin saberlo, estaban matando a sus propias pacientes, que demostró cómo impedirlo y que fue completamente ignorado. Murió con 47 años en un manicomio de la misma infección que él había pasado la vida intentando prevenir. Esta no es solo una historia médica, es una historia sobre la resistencia al cambio, sobre el ego institucional y sobre lo que le hacemos a las personas que tienen razón antes de tiempo. Dicho todo esto, empecemos. Bueno, estamos en Viena, mediados del siglo XIX. El Hospital General de Viena, el Allgemeines Krankenhaus, es uno de los centros médicos más importantes del mundo. Si eres médico y quieres aprender, quieres estar aquí. Aquí se forman los mejores, aquí se hace ciencia, aquí está el futuro de la medicina. Y aquí, en la sala de maternidad, las mujeres mueren. Se llama fiebre puerperal, fiebre de parto. Empieza con dolor abdominal, fiebre alta, escalofríos y en muchos casos termina con sepsis y muerte. Rápido, en cuestión de días. En aquella época la fiebre puerperal es una auténtica plaga. Se considera casi inevitable, una especie de maldición del parto que nadie sabe cómo evitar. Los médicos la llaman la enfermedad de los hospitales, porque parece que ocurre más en los partos hospitalarios que en los domiciliarios. Pero nadie entiende bien por qué ni sabe qué hacer con esa observación. El Hospital General de Viena tiene 2 clínicas de maternidad, la primera clínica y la segunda clínica. Funcionan en paralelo, atienden a mujeres de condición similar y están en el mismo edificio. Pero hay una diferencia que a cualquiera que la conoce le da escalofríos. En la primera clínica, la mortalidad por fiebre puerperal ronda entre el 10 y el 35% según el año, más o menos. En la segunda clínica, entre 1 y 2%. Ojo, mismo edificio, 2 clínicas, primera clínica, 10 o 35%, dependiendo del año. Segunda clínica entre el 1 y el 2%. Iba a decir algo aceptable, la muerte siempre es inaceptable, pero algo aceptable. Las mujeres que llegan al hospital lo saben qué clínica es cuál,
y muchas prefieren dar a luz en la calle, de rodillas en la entrada del hospital, antes de ser admitidas en la primera clínica. Piensa en eso. Prefieren dar a luz solas, en el suelo, antes de entrar. Las mujeres, que han sido madres, tienen que saber mejor que nadie el dolor, ¿no?, que puede producir un parto, ¿no? ¿Qué diferencia había entre las dos clínicas? Bueno, en la primera clínica trabajaban médicos y estudiantes de medicina. En la segunda, parteras y estudiantes de obstetricia. Eso es todo. Esa es la diferencia. Nadie sabe por qué importa. Nadie hasta que llega Semmelweis. Bueno, vamos a hablar del hombre y el hospital, ¿no? Ignaz Philipp Semmelweis nace el 1 de julio de 1818 en Buda, la que hoy se conoce como Budapest, en el seno de una familia de comerciantes húngaros de origen alemán. Es el quinto de 10 hermanos. Estudia medicina en Pest y en Viena. En 1844 se doctora. En 1846, con 28 años, consigue una plaza como asistente en la primera clínica de maternidad del Hospital General de Viena. Acordaos que decía que este era el hospital en el que todo el mundo quería aprender, ¿no? Quería estar. Llega lleno de energía, convencido de que puede hacer algo útil, y lo primero que ve le golpea. Las mujeres mueren. Ojo, no de forma esporádica, de forma sistemática, previsible y brutal. Semmelweis empieza a observar, a tomar datos, a buscar patrones. ¿Por qué la primera clínica tiene 10 veces más mortalidad que la segunda? ¿Qué hay en esa sala que no hay en la otra? Prueba distintas hipótesis: la posición del parto, el clima, la ventilación, la dieta de las pacientes. Nada encaja. Las diferencias entre las dos clínicas son mínimas en todo, excepto en quien trabaja en cada una. Y entonces, en 1847, en febrero, para ser más exactos, ocurre algo que lo cambia todo. Jacob Koleska es profesor de medicina legal en la universidad, un hombre respetado, querido por sus alumnos, amigo de Semmelweis. Como decía, en febrero de 1847, durante una autopsia que está supervisando, un estudiante le hace sin querer un corte pequeño en la mano con el bisturí. Una herida diminuta. Un accidente. Koleska muere semanas después. Curiosamente, con fiebre alta, con dolor abdominal y con escalofríos. Con los mismos síntomas exactos que las mujeres de la primera clínica. Semmelweis lee el informe de la autopsia de su amigo y algo hace clic en su cabeza. La causa de la muerte de Koleska fue una infección producida por partículas cadavéricas que entraron en su sangre a través de la herida, restos microscópicos de tejido de los cadáveres con los que trabajaba. Y Semmelweis piensa: ¿y si las mujeres de la primera clínica están muriendo por lo mismo? Los médicos y estudiantes de la primera clínica pasaban la mañana haciendo autopsias en la sala de disección y luego iban directamente, sin lavarse las manos, a examinar a las pacientes de maternidad, con las manos todavía impregnadas de material de los cadáveres. Las parteras de la segunda clínica no hacían autopsias, solo partos, solo con las pacientes vivas. Eso era todo. Esa era la diferencia. Los médicos estaban llevando la muerte de los cadáveres a las mujeres, sin saberlo, sin creerlo, pero con sus propias manos. Bueno, vámonos unos meses más adelante. En mayo de 1847, Semmelweis introduce una medida nueva en la primera clínica: lavado de manos con solución de cal clorurada antes de examinar a cada paciente. Ojo, no es una propuesta teórica, es una orden práctica. Todos los médicos, todos los estudiantes, antes de tocar a cualquier paciente. Y los resultados son inmediatos.
En abril de 1847, antes del lavado, la mortalidad en la primera clínica era del 18%. En junio, después de instaurar el lavado, cae al 2%. En julio, al 1,2%. Prácticamente igual que la segunda clínica. Las vidas salvadas no son abstractas. Son madres que sobreviven al parto, familias que no quedan rotas, bebés que no se quedan sin madre la semana de nacer. Semmelweis tiene 29 años, acaba de descubrir algo que va a salvar millones de vidas. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es lo que hace que esta historia valga la pena contarla. Bueno, la comunidad médica de Viena no acepta los hallazgos de Semmelweis. No los acepta, no los estudia, no los debate con rigor, directamente los rechaza. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones y me parece importante que no las simplifiquemos, ¿no? Porque si las simplificamos, perdemos lo más interesante. La primera razón es técnica. En 1847, yo sé que esto va a sonar raro, pero porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero en 1847 no existe la teoría de los gérmenes. Pasteur no ha nacido como científico todavía. Koch está en pañales. La idea de que enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos invisibles no está formulada de forma rigurosa. Semmelweis habla de partículas, entre comillas, cadavéricas, sin poder explicar qué son ni cómo actúan. Sus datos, ojo, son impecables, pero su explicación teórica es incompleta. Y a la ciencia, o en la ciencia, eso importa y bastante, ¿no? La segunda razón es más incómoda. Si Semmelweis tiene razón, los médicos han estado matando a sus pacientes. No los ladrones, no la pobreza, no el destino. Los médicos, con sus propias manos limpias. Los mismos hombres instruidos, respetables, bien pagados, que se consideran a sí mismos los salvadores de los enfermos. Eso no es fácil de asumir, aceptémoslo. El jefe de Semmelweis en la primera clínica, el profesor Johann Klein, es quizás el caso más claro. Klein lleva años al frente de una sala donde muere 1 de cada 10 mujeres y no ha hecho nada para evitarlo. Si la teoría de Semmelweis es correcta, eso convierte a Klein en responsable de miles de mujeres muertas por negligencia. No por maldad, ojo, por ignorancia, pero al final el resultado es el mismo. ¿Cómo acepta uno eso? Bueno, pues Klein no lo acepta. Bloquea la investigación de Semmelweis, no renueva su contrato cuando vence, lo saca literalmente del hospital. Y Klein no es una excepción, ojo. El establishment médico de la época, en Viena, en Berlín, en toda Europa, podríamos decir, reacciona muy mal, reacciona con hostilidad. Los médicos más respetados escriben contra Semmelweis, lo acusan de alarmista, de poco científico, de atacar el honor de la profesión. Uno de ellos, el que era el influyente obstetra Charles Meigs de Filadelfia, dice algo que resume perfectamente el problema. Los médicos son caballeros, y los caballeros tienen las manos limpias. Así, los caballeros tienen las manos limpias. El argumento no es científico, es de posición totalmente social. Bueno, pues ha pasado todo esto. Semmelweis vuelve a Budapest en 1850. Consigue un puesto en la sala de maternidad del Hospital San Roque. Aplica su método. Los resultados son los mismos que en Viena. La mortalidad cae de forma drástica. Pero la comunidad médica internacional sigue sin escucharle. Y aquí es donde la historia entra en su parte quizá más oscura. Porque Semmelweis no es un hombre fácil. No es un divulgador elegante que sabe presentar sus ideas con calma y serenidad. Es un hombre que ve morir a mujeres mientras sus colegas debaten en los congresos y escriben cartas llenas de escepticismo elegante, que lleva años sabiendo cómo salvarlas, que tiene los datos, que tiene las pruebas y que nadie escucha. El peso de eso es incalculable.
Cada año que pasa, cada congreso médico que ignora su método, son mujeres reales que mueren de una forma que podría haberse evitado. Semmelweis lo sabe. Y eso le devora. En 1861, ojo que nos hemos movido de 1847 ya a 1861, y él ve morir a muchas mujeres, ¿no? Él ve que pasa todo esto, ¿no? Bueno, pues en 1861 publica su obra principal. Me vais a perdonar porque mi alemán es muy malo. Die Etiologie der Begriff and die Prophylaxis des Kindbettfiebers. La etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal, dicho en castellano. Es un libro enorme, detallado, con todos sus datos, con toda su argumentación. Pero claro, es también un libro rabioso, lleno de ataques directos a sus críticos, escrito con la furia de alguien que lleva 15 años teniendo razón y siendo ignorado. Y eso no ayuda porque en la comunidad científica la forma, esto es así, importa. La credibilidad científica se construye también a través de los modales, de la retórica adecuada, de los canales correctos. Y Semmelweis, con toda la razón del mundo, empieza a saltarse todos esos canales. Vuelvo a decirlo, con toda la razón del mundo. Escribe cartas abiertas a los médicos más importantes de Europa, cartas en las que les llama directamente asesinos, en las que dice que cada médico que no lava las manos es un asesino en potencia. Tiene razón, es que tiene razón. Y esa razón le está destruyendo. Bueno, aquí es donde necesitamos, o necesito, ¿no?, parar un momentillo. Un momento, porque hay una tentación muy fácil en esta historia, y lo es, la de convertirla en un cuento moral donde Semmelweis es el héroe incomprendido y sus críticos son villanos obtusos que no quieren ver la verdad. Y si quedamos ahí, nos vamos a perder lo más interesante. Porque la pregunta real no es si Semmelweis tenía razón, la tenía, eso ya lo sabemos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el mundo funciona así? ¿Por qué la verdad no basta? Hay algo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, la incomodidad que sentimos cuando una información nueva choca con lo que ya creemos, con lo que ya somos o con lo que ya hemos construido. Y la respuesta automática del cerebro humano ante esa incomodidad no es actualizar las creencias, es atacar la información que las pone en riesgo. Esto os va a sonar mucho, ahora pasa mucho. Para los médicos de Viena en 1847, aceptar a Semmelweis no era solo un cambio de procedimiento. Era aceptar que habían estado haciendo daño durante años, aunque no lo supieran. Que el sistema al que pertenecían, del que se sentían orgullosos, había estado matando a las personas que debía proteger. Y eso no es una corrección técnica, eso es una fractura identitaria, ¿no?, en toda regla. Y cuando algo amenaza nuestra identidad de esa forma, no lo evaluamos como información, lo tratamos como un ataque y nos defendemos. ¿Esto va solo de medicina del siglo XIX? Pues no, para nada. Piensa en cuántas veces has visto esto en organizaciones modernas. El empleado nuevo que llega con una idea que hace que todo el proceso anterior parezca ineficiente. El informe que demuestra que una estrategia llevada 3 años no funciona. El dato que contradice la creencia de alguien con poder. ¿Cuántas veces la respuesta ha sido gracias, vamos a estudiarlo? Todos hemos oído eso alguna vez. ¿Y cuántas veces ha sido eso no puede ser correcto, o tú no entiendes el contexto, o llevamos así 20 años y funciona perfectamente? Y eso también lo hemos oído todos. Ojo, yo no estoy hablando de maldad, para nada, no quiero entrar en ese terreno. Hablo de mecanismos humanos que llevan milenios funcionando. El cerebro humano no está optimizado para la verdad, nos duela o no. Está optimizado para la coherencia, ¿no? Busca coherencia, para mantener el relato que nos explica el mundo y a nosotros mismos en él. Y si soy honesto, que intento siempre serlo, yo mismo a veces reacciono así, a lo mejor muchas más veces de las que me gustaría admitir. Semmelweis llegó con una verdad que rompía el relato de una profesión entera.
y la profesión eligió colectivamente el relato. Esto tiene un coste y es otra dimensión de esta historia que me parece importante no ignorar. Semmelweis con el paso de los años se vuelve más difícil, más agresivo, más obsesivo, sus cartas se vuelven más violentas, sus acusaciones más duras, su comportamiento más errático. Y hay una pregunta incómoda aquí. ¿En qué medida el rechazo sostenido le hizo así? ¿O había algo en su personalidad que también contribuyó al fracaso de su causa? A ver, hay que ser sinceros, esto no es una pregunta, para exculpar a sus críticos. Tenían los datos delante y eligieron ignorarlos abiertamente. Eso es independiente de cómo fuera Semmelweis como persona. Pero me parece relevante, ¿no? Porque apunta a algo real. Hay maneras de tener razón que hacen más difícil que el mundo te escuche. La forma, nos guste o no, importa. El contexto, nos guste o no, importa. La capacidad de construir puentes, de dar a los demás la posibilidad de cambiar de opinión sin humillarse en el proceso, todo eso importa. Semmelweis no supo hacer eso. O, hay que ser justos, quizás después de años de ver morir mujeres mientras el mundo debatía, ya no le importaba. ¿Podemos culparle? Pues sinceramente yo no lo creo. Lo que sí podemos hacer es aprender de ello. Bueno, esto no va solo de un médico húngaro del siglo XIX, ¿no? Esto va de cómo reaccionamos hoy cuando alguien nos dice que algo que hemos estado haciendo, ¿no?, está mal. Siempre, o llevado a hoy, ¿no?, piensa en los procesos, ¿no?, de tu organización que nadie cuestiona porque siempre se han hecho así. En las reuniones donde todo el mundo sabe que algo no funciona, pero nadie lo dice porque quien lo dijo antes salió mal parado. En el dato que contradice la estrategia y que acaba enterrado en una nota a pie de página del informe. Tenemos un nombre para esto. Lo llamamos cultura organizacional, o resistencia al cambio, o, cuando queremos ser más directos, miedo. El mecanismo que llevó a los médicos de Viena a ignorar a Semmelweis es el mismo que lleva a las organizaciones a ignorar las señales de que algo falla. Y no es estupidez, es protección. Es el sistema intentando mantener su coherencia interna. Y el problema es que a veces esa coherencia interna cuesta vidas, no en sentido metafórico. En el caso de Semmelweis costó vidas literales. Pero en sentido más amplio, esa misma lógica cuesta proyectos, empresas, oportunidades, personas que se van porque nadie quiso escucharlas. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, soy sincero, yo no tengo una respuesta sencilla. Si la hubiera, seguramente no existiría este problema. Pero me parece que hay algo útil en hacerse una pregunta concreta cuando llega alguien con datos que incomodan. ¿Cuál es mi primera reacción? ¿Es la curiosidad o es la defensa? ¿Me pregunto si puede tener razón o busco el argumento para demostrar que no la tiene? No siempre hay tiempo para esa pausa, pero cuando existe, vale la pena tomársela. Bueno, vamos a seguir con nuestro amigo. En julio de 1865, el comportamiento de Semmelweis se vuelve tan errático, habla de forma incoherente en público, firma documentos sin leerlos, parece profundamente desorientado, que sus colegas y su familia toman una decisión. Le internan en un sanatorio psiquiátrico en Viena. Las circunstancias exactas de su internamiento siguen siendo debatidas por los historiadores. Hay quien dice que fue voluntario, hay quien dice que no. Lo que sí sabemos es que Semmelweis tenía 47 años, que su salud mental se había deteriorado durante años y que dentro del sanatorio no recibió, vamos a ser justos, el trato más cuidadoso. El 13 de agosto de 1865, 2 semanas después de su ingreso, Semmelweis muere. La causa probable de la muerte, según los estudios posteriores de su historial médico, fue una infección sistémica, una sepsis producida por una herida en su mano.
la misma enfermedad, la misma que mató a Kolekska, la misma que mató a las mujeres de la primera clínica, la misma contra la que había luchado durante 20 años. Hay momentos en la historia que son tan perfectamente crueles que resultan difíciles de creer. Este es uno de ellos. Y no fue hasta años después de su muerte cuando Pasteur formuló la teoría microbiana y Lister introdujo el ácido carbólico como antiséptico, cuando el mundo médico comprendió que Semmelweis había tenido razón todo el tiempo. Le dieron la razón cuando ya no podía escucharla, cuando ya no servía para nada. Bueno, acabando. Hoy en Budapest hay una estatua de Semmelweis frente al edificio donde nació. Hay un hospital que lleva su nombre, hay calles, plazas, premios médicos que invocan su memoria. El mundo que le rechazó lleva siglo y medio honrándole. No sé si esto o eso es suficiente, ¿no? Yo sinceramente creo que no lo es, pero al final, bueno, esto es lo que tenemos. Lo que me quedo yo personalmente de Semmelweis no es la imagen del mártir. No, a mí no me interesa demasiado el mártir, ¿no? Me interesa la pregunta que deja abierta. ¿Qué hacemos cuando la verdad incomoda? Cuando los datos cuestionan lo que creemos, lo que somos, lo que hemos construido. No hay una respuesta fácil, nunca la hay. Pero quizás la primera parte de la respuesta es esta: ser capaces de reconocer el momento. El momento en que dejamos de evaluar la idea y empezamos a defendernos de ella. Ese momento existe, ocurre en los laboratorios y en las salas de reuniones y en las conversaciones de pareja y en las discusiones políticas. Siempre ha existido. Y Semmelweis, que murió de lo que descubrió, nos lo recuerda con una claridad que da vértigo. Murió, vuelvo a decir, murió de lo que descubrió. Y quizá nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo.